Muy buenos días, miércoles 3 de noviembre, ya vamos en la recta final de este año 2021 y el día de hoy vamos a estar acompañados de nuestro colega y amigo José Lai. Él es peruano, él estudió en la Escuela de Optometría en Perú. Sin embargo, por temas de trabajo, pues está en Centroamérica a buen tiempo, así que José nos va a contar sus experiencias. El día de hoy vamos a hablar un poco de por qué sí adaptar lentes de contacto en niños. O sea, esto es algo muy interesante. Así que, José, muy buenos días. Bienvenido al programa de lentes de contacto de Yacle y a Franja Visual. Guillermo, muy buenos días. Gracias a Franja Visual también por invitarme a participar. Bueno, sí, los lentes de contacto son nuestra pasión, nuestra vocación, prácticamente es lo que nos gusta hacer y queremos seguir haciendo. Y la adaptación en lentes de contacto para pacientes pediátricos, pacientes menores, niños, es un área que nos gusta bastante, nos apasiona. Por ello, el interés de mostrarlo. Ok, sí, la adaptación de lentes de contacto en niños quizás para muchos de nuestros países en América Latina aún vamos a ir viendo en el transcurso de la conversación que tenemos muchas barreras, pero creo yo que a la fecha existe una gran necesidad de corrección visual en este grupo particular de pacientes y requiere pues toda nuestra experticia, experiencia, conocimiento para lograr el objetivo principal, porque nos toca doble trabajo, ¿no? Nos toca educar a los padres y también adaptar el ente en el niño, entonces creo que es un compromiso doble de esfuerzo profesional. No sé qué piensas tú. No, sí, acá definitivamente, ¿no? El mayor trabajo es reeducar a los padres. Muchas veces nosotros seguimos pensando que los niños no pueden entender o comprender, sin embargo, en el transcurso de la charla, de la reunión de hoy, vamos a poder mencionar en varias oportunidades que los niños a veces entienden más de lo que nosotros pensamos y son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos y son mucho más educados al seguir las pautas o reglas que uno les pueda impartir con relación al uso de los lentes de contacto. Sí, ese es un aspecto importante, ¿no? El cumplimiento. Yo creo que si tú educas a un paciente muy tempranamente, consigues un paciente mucho mejor educado hacia el futuro y es algo que vamos a ir viendo en el desarrollo. Todo comienza con nuestra condición antropológica, que es la metropización, ¿no? Ese teórico 2020 neutro que deberíamos tener todos. Sin embargo, hemos ido viendo en los últimos años, en las últimas 2 décadas aproximadamente, pues que había un crecimiento de los defectos refractivos en los niños. ¿Tú crees que está directamente asociado a esa gran necesidad de visual, el haber pasado de la niñera física a la niñera digital a partir de los dispositivos electrónicos? Bueno, claro que sí. No solamente hay que cuidarse ahora, el uso de los dispositivos electrónicos es una realidad. Hay niños de 4 o 5 años, el mío propio de 5 años, que está metido en las clases de Zoom en su momento, en las clases virtuales de la escuela. Creo que todos los niños han estado en ello durante bastante tiempo, en Perú mucho más que acá. Desde que empezó la pandemia, yo creo que tú mismo, con tus hijos, has tenido que compartir clases con ellos, conectándole al inicio las charlas y después ellos solitos se conectan. Ya es increíble cómo ellos ya tienen casi hasta un chip integrado de cómo usar el celular. Antes nosotros, eh, hace poquito por decirlo así, cuando empezamos a usar los celulares, nuestros celulares eran un poquito arcaicos. Creo que no solamente era un ladrillo, sino solamente podía mandar mensajes de texto, e inclusive creo que tenía hasta 30 palabras que mandar por vez. Hoy los chicos ya ni necesitan ver un celular porque ni bien lo tienen, ya saben meterse a YouTube, ya saben ver sus programas, ya saben bajar hasta los apps que desean, sus jueguitos y todo, aunque después tenemos una cuenta en el celular de que nos bajó determinadas apps que no debía haber bajado, pero que son pagadas, y uno nos damos con la sorpresa de que hay dolarcitos por allí que salen de la billetera. Sí, no, y como tú dices, pues hemos pasado significativamente a esa mirada de pantalla cercana que de alguna forma está afectando pues a nuestros niños. ¿Tú crees que en este caso en particular, cuando el niño tiene algún tipo de efecto refractivo corregible, los niños están preparados para el lente de contacto o los padres están preparados para que su hijo utilice lentes de contacto? Qué bonita pregunta. Eh, Acá hay dos formas de responderla. La verdad que los padres no están preparados, ¿no? Los niños sí. Los niños quieren ver. Los niños quieren ver jugar, reírse, saltar, correr.
sin tener un armatoste adelante si es que su grabación es un poquito elevada. Cuando la grabación es un poquito leve, como quien la puede jugar, pero si un niño tiene 4, 5, 6 dioptrías y le pones un anteojo, definitivamente lo vas a limitar. El uso de los lentes de contacto es una alternativa real. Sin embargo, los papás siguen pensando que esto es un tabú, que el lente de contacto se le va a ir al cerebro, que los lentes de contacto son dañinos, que les puede causar mayores dificultades, y no es así. El lente de contacto bien adaptado es un lente, es una forma en donde los niños van a aprender a ver nuevamente y a aprender aún más porque van a tener una capacidad visual increíble, la visión periférica amplia. Ni se imaginan, lo que pasa es que los padres no lo usan, la gran ventaja que van a tener usando lentes de contacto los niños en lo que a salud visual se refiere y en lo que el nuevo aprender van a tener. Por ello, si las condiciones son dadas luego de las evaluaciones y todo, el buen conversar con los padres se da, el uso de los lentes de contacto, en mi opinión, es una gran alternativa, definitivamente. ¿No? Ya te voy a contar una anécdota de cuando tampoco, por más que todo sea positivo, no se puede usar lentes de contacto. Sí, yo coincido contigo respecto a eso, ¿no? Muchas veces las barreras son más de los padres, nosotros los padres que en algún momento pues decimos y quizás también parte de ciertas malas experiencias o ciertos mitos respecto al uso de lentes de contacto, como tú mencionabas, por ejemplo, que el lente se pueda ir detrás del ojo. Yo creo que tenemos todavía una gran labor de educación hacia los pacientes, nosotros como profesionales, en explicarles pues que definitivamente este tipo de situaciones no van a ocurrir, ¿no? Es imposible que un lente pueda irse, entre comillas, al cerebro. Puede sonar hasta cierto punto de vista, desde el punto de vista académico coloquial, pero es algo que ocurre, ¿no? En más de una oportunidad, tú lo has escuchado, yo también lo he escuchado y mucha gente lo comenta, que es alguna de estas, inconscientes colectivos en la población respecto a los lentes de contacto, los riesgos de que puedan irse hacia atrás cuando definitivamente pues nos toca hacer un gran trabajo con ellos. Tú mencionabas las barreras y en esta publicación, por ejemplo, del uso de lentes de contacto, publicada por Jeff Walin hace algunos años, hablaba de cuál es la edad más adecuada para que un niño utilice lentes de contacto, ¿no? Porque siempre esa es la pregunta, ¿a qué edad podría adaptarle yo lente de contacto a un niño? Y ellos mencionaban que entre los 8 y 11 años, 90% de los chicos es capaz de insertar y remover sus lentes de contacto de manera independiente, lo cual, como tú decías, ya les da mayor nivel de independencia, les permite manejar y gerenciar. Yo creo que hasta cierto punto incrementa su nivel de responsabilidad respecto al uso de lentes de contacto y a obtener visión a partir de los lentes de contacto si realmente los cuidan. Ellos saben que si no los cuidan, pues los pierden y no van a tener más lentes de contacto porque papá o mamá no querrán comprarlos, ¿no? Entonces yo creo que a veces subestimamos, como tú decías, a nuestros hijos respecto a sus posibilidades, ¿no? Sí, claro que sí. Yo recuerdo claramente, y es correcto, entre el 8, 8 años y 11 años, el 90% iniciamos con esas edades. En mi caso, yo tenía un alumno hace muchísimo tiempo en la práctica deportiva, cuando practicábamos antes karate, un alumno mío tenía exactamente 11 años y fue un muy buen chico, muy buen practicante y hay un área en el área de karate que es el kumite, que es la pelea, pero él usaba lentes convencionales, lentes oftálmicos, y obviamente no podía participar porque cuando se retiraba los lentes, obviamente no veía bien, no veía y le caía a golpe, pues. Todo el mundo le Eh, ganaba. sí, todo el mundo como que le da, pero las condiciones eran óptimas. Tuvimos una conversación muy fuerte, no muy fuerte, sino muy grande con los papás, cambiar el sistema, y los papás aceptaron, y al final usó lentes de contacto el chico, luego de las evaluaciones previas que hay que hacer, claro está, no es cuestión de adaptar por adaptar. Y el chico salió muy bueno, y es más, yo recuerdo claramente, llorando al final y salió campeón. Todo el mundo pensaba que él no podía participar, participó y ganó. Eso quiere decir que los lentes de contacto nos dan otra visión más allá de solamente el ver. El chico disfrutó, el chico brilló y los papás felices. Entonces, no solamente es adaptar lentes de contacto, es cómo cambia la vida, cómo cambiamos muchas cosas que van más allá de solamente una buena visión. Sí, es un aspecto importante porque muchas veces sucede que nosotros los profesionales, como tú decías, por un lado también somos la barrera, ¿no? En esta
Por ejemplo, en esta publicación de encuesta de la Asociación Optométrica Americana, donde se muestra básicamente en las edades en las cuales se comienza a recomendar lentes de contacto, pues vemos que recién es a partir de los 10 años, ¿no? De 10 años para arriba y quizás, como tú decías, porque el niño ya desarrolla alguna actividad deportiva y requiere una adecuada corrección para poder realizar una actividad deportiva, digamos, donde hay un contacto físico intenso, fútbol, vóley, básquet, karate, como tú decías, o cualquier otra arte marcial que involucran pues la posibilidad de que un lente sea una limitante. Entonces vemos que lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, a veces y nosotros nos convertimos de alguna manera en esa barrera a la posibilidad de darle mejores oportunidades a los chicos, ¿no? Sí, efectivamente, mira, esa encuesta que tienes allí, a pesar de que es del 2010, se ajusta bastante a la realidad. De 10 a 12 es el grueso en donde mencionábamos que todo el mundo iniciamos en el uso de los lentes de contacto a los niños. Ahora, recordemos que a los bebés a veces que nacen con algún problema congénito, afaquia o qué sé yo, algún problema en cristalino, ya pues los optómetras pediatras se encargan de adaptarle lentes de contacto gas permeable para poderlos ayudar. O sea, las edades son fluctuantes y los niños, mientras le podamos dar una mejor calidad de vida y los cuidados adecuados y las preparaciones previas para evaluarlo, nos permitan, para mí, toda edad es adecuada. Sí, y esta encuesta, por ejemplo, también nos muestra que las razones, porque no es que comenzamos a corregir a los 10 años, probablemente se comienzan a corregir antes, pero lo que sucede es que el perfil de corrección del área de lentes de contacto comienza más tardío, ¿no? Si vemos en esta gráfica, cuando los chicos llegan con menos de 8 años y requieren corrección óptica, pues lo primero que se les recomienda es solo anteojos y quizás en algunos casos por necesidad, por petición de los padres, porque los padres son, digamos, amétropes relativamente altos, pues vienen los lentes de contacto muy tempranamente, pero en líneas generales vemos que en esta gráfica pues comenzamos con una prescripción inicialmente mayoritariamente de anteojos aéreos, sin combinarlo, y luego terminamos en una prescripción, digamos, en primer lugar los lentes de contacto entre los 15 y 17 años, donde la adolescencia pues involucra otro tipo de características, de imagen de los chicos, ¿no? Entonces, esto nos dice que en el medio, pues todavía tenemos siento yo que ese temor de sí, no, y no estamos seguros si comenzar una adaptación de lentes de contacto. Sí, es cierto, es totalmente cierto. Lamentablemente a veces nosotros somos los que limitamos esto, ¿no? Casualmente este sábado que acaba de pasar, llegó un papá con su hijo de 14 años que juega fútbol y usaba anteojos, el anteojo estaba totalmente destrozado, el papá ya estaba cansado de cambiarle y cambiarle los anteojos oftálmicos porque jugaba con ellos, etcétera. Venía de otro lado. Entonces nosotros le dijimos, mire, ¿por qué no ha considerado la opción si su grabación era súper sencilla, es una grabación súper de miopía pura prácticamente? eh, ¿Por qué no consideraba la opción de lentes de contacto? Nos sentamos a conversar, etcétera, etcétera, y al final le pusimos los lentes de contacto porque los teníamos, luego de haber conversado, practicado con él y todo. El chico simple y llanamente se sentó para atrás, se sentó atrás del asiento y empezó a ver por los lados y solamente atinó a sonreír y decía, ya veo. Cosa que con los anteojos tiene una visión de como caballito, pues hacia adelante. Y para un futbolista, y todavía era defensa central, tiene que dominar todos los espacios. Su papá estaba que no cabía de la emoción, de que él se ponía, era increíble, parecía un juego, que él se ponía a un lado, se ponía al otro y lo podía ver, movía las manos y él podía verlo. Es gracioso ver eso, pero gracioso en el mejor sentido de la palabra. Es para demostrar pues que los lentes de contacto sí son una alternativa, son reales y da una calidad de vida diferente a quien lo va a usar. Claro, y muchas veces nos cuestionamos respecto, por ejemplo, a las razones por las cuales recomendamos una adaptación de lentes de contacto, ¿no? En esta misma gráfica, a consecuencia de la encuesta, vemos que de alguna forma la adaptación no está, digamos, centrada en el paciente propiamente dicho, sino está de alguna forma centrada en los aspectos que han ido evolucionando, ¿no? Mayor información,
mayores opciones de lentes de contacto, pero no directamente centrada en la necesidad del paciente, como tú mencionas en este chico que practicaba fútbol o anteriormente en el muchachito que practicaba karate, donde son actividades en las cuales si bien una corrección aérea es necesaria, porque si tienes algún defecto refractivo, tienes que utilizar tu corrección, sea aérea o sea de lentes de contacto, digamos, alternando dependiendo de la actividad, que es lo que idealmente tendrías que usar. En este tipo de situaciones vemos que es más centrada en lo que ha habido desarrollo que centrada específicamente en la necesidad del paciente, como tú nos comentabas, pues creo yo que preguntarle al paciente qué actividades realiza, porque no solamente es la escuela, ¿no? La escuela es Ujú. parte de la vida de los chicos, quizás importante en las etapas de educación formal, primaria y secundaria, pero posteriormente, pues el complemento a la actividad visual, como tú mencionabas, de tener un campo visual más completo, de tener una mayor libertad de movimiento a partir del uso de lentes de contacto, creo yo que es una razón que tiene mucho más robustez cuando pensamos en adaptar lentes de contacto, ¿no? Sí, definitivamente. Recordemos que los niños tienen mayor tolerancia al uso de los lentes de contacto que un adulto. La película lagrimal es mucho mejor que la de un adulto y eso hace pues que el niño, el joven, se sienta mejor usando el lente de contacto. Es increíble, pero sí, nosotros mismos debemos de meternos más en esto y que vaya de la mano con los anteojos, claro está. Luego, insisto yo, de una reeducación a los padres, reeducación a los padres, porque siempre he dicho, los niños para mí son los mejores pacientes, ¿no? Ellos entran al consultorio en sus chequeos o controles cada 2, 3 meses, dependiendo del uso, y vienen y lo primero que yo les digo es, porque tienen que venir con los lentes de contacto puestos para ver cómo van, ¿no? Y cuando les pido que se los retiren, a ellos, especialmente los chicos de 8 o 10 años, simplemente te mueven las manos. Uno dice, ¿qué está haciendo? ¿Quiere volar? No, no quiere volar, lo que quiere es irse a lavar las manos. Entonces le digo, claro que sí, pasemos a que usted se lave las manos. Viene un adulto a su control, lo chequeo y le digo, muy bien, ahora sí, retírese los lentes de contacto y lo primero que hace es meterse los dedos en los ojos. Tocó llaves, manejó, abrió la puerta, quién sabe, compró algo, comió algo, no lo sé. Pero por ello digo, los niños son nuestros mejores pacientes. En mi caso, lo he gozado, lo he visto, me he reído, el niño mejor paciente que el papá. Son casos que estoy seguro usted estuvo muy bien, que tu especialidad es solamente lente de contacto, la has vivido, la has gozado, te has reído y por qué no, hasta a veces da ganas de llorar por las cosas que uno ve. Sí, no, bueno, esto ya es como cuando uno interioriza pues las actitudes de los propios pacientes, ¿no? Y sientes esa sonrisa, como tú decías, o esa expresión de ya veo, ¿no? Que de alguna forma llena tu espíritu, decir, bueno, estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Tú habías mencionado, por ejemplo, particularmente los deportes, ¿no? O sea, deportes como una opción, digamos, interesante, importante para recomendar lentes de contacto, pero ¿qué hay, por ejemplo, de la autoestima de los chicos, ¿no? Que el cómo verse y, ¿por qué no? Hoy día mencionar un poco el tema de control de la miopía y, bueno, hablemos también en la parte Claro, final claro. de la parte, entre comillas, fea, que podrían ser eventualmente las complicaciones. Entonces, hemos hablado de las actividades, digamos, deportivas, al aire libre, de lo que el paciente necesita para realizar sus actividades de forma integral. Recordemos que los niños pues tienen una etapa de vida mucho más activa que la del adulto. Y también la autoestima, ¿no? La autoestima, cómo se sienten estos pacientes, ¿no? Y uno lo puede experimentar en la consulta cuando ve, sobre todo en los pacientes con ametropías altas, esa expresión cuando, como tú dices, ya veo y el paciente se da cuenta de que ya no tiene que usar la gafa gruesa, grande, y dependiendo de alguna forma de su carácter y su formación, digamos, de casa, de cómo ha desarrollado su personalidad, también podría ser que es más extrovertido, menos extrovertido, digamos, un poco más introvertido y que le afecta de alguna manera su autoestima, ¿no? Sí, que es correcto, es totalmente cierto. Eh, Gracias a que en su momento trabajábamos también en un colegio, apoyábamos en un colegio, uno se daba cuenta ahí
llevaba la optometría al deporte y el deporte a la optometría, veía cómo habían niños que no les gustaba practicar deporte, solamente les gustaba pintar. Que quede claro que no estoy diciendo que no pinten, que no toquen piano, que no aprendan a tocar guitarra, estudiar matemáticas, que quede claro que no estoy diciendo ello, que no es bueno, ¿eh? Sin embargo, yo no sabía por qué a la hora de los recreos no salían a jugar, no sabía por qué eran tímidos, no sabía por qué no querían salir a expresar, a gritar, cuando un niño tiene que pasar esas etapas. Tiene que gritar, tiene que, sanamente hablando, golpearse o rasparse las rodillas porque se cayó, lo empujaron, qué sé yo, se divirtió. Esa es la palabra, se divirtió. ¿Y qué pasaba? Un día yo le pedí a los papás que por favor lo llevaran a una consulta. Tuvimos la suerte de que nos escucharon, lo atendimos y eran miopes. En este caso no fueron lentes de contacto, pero sí le pusimos anteojos y estos niños empezaron a salir, a jugar, a departir. No es que hayan dejado la pintura o hayan dejado de tocar guitarra o piano, por supuesto que seguían haciendo ello porque les gustaba, pero empezaban a ver otro mundo afuera. Queda claro pues que hay que conversar. Nosotros a veces debemos de inmiscuirnos un poquito más allá de solo lo que es la huesa visual. Recordemos que parte de nuestro trabajo es también darles calidad de vida a estos niños. Y si desde jóvenes empiezan a saber que pueden hacer más cosas que no solo encerrarse, créanme que estamos haciendo un buen trabajo. Y como dijiste, uno se da cuenta de que vamos por un buen camino. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Además de ser una experiencia extremadamente gratificante y ver la expresión del niño, el verlo girar la cabeza y darse cuenta de que está viendo de una forma diferente. Luego ver que el paciente se va feliz y llega a los controles, pues sorprendiéndolo a uno cómo maneja sus lentes de contacto muchas veces. Y aún persiste pues ciertos criterios de temor de parte de los padres, que a veces son una de las barreras, ¿no? Respecto a cuáles son, digamos, cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Porque los riesgos siempre son el principal elemento de temor de parte de los padres. O sea, existe mucho mito respecto a infecciones oculares por lentes de contacto, que realmente no son tan prevalentes, pero se ha de alguna manera satanizado la posibilidad de que el paciente haga alguna infección ocular, ¿no? A veces te preguntan, ¿no? ¿Y qué va a pasar si tiene una úlcera? Y como si el nivel de ocurrencia fuera muy alto, ¿no? Mira, yo te aseguro que el nivel de ocurrencia de pequeñas alergias, conjuntivitis o estas cositas que puedan ocurrir en los ojitos es más por el uso de lentes oftálmicos que por lentes de contacto. A veces los pacientes no saben qué cosas se ponen en la cara o qué cosas se ponen en el rostro y utilizan unos anteojos o armazones que ni siquiera los lavan. Hoy que estamos con esto de la pandemia, usamos mascarilla, ¿qué es lo que nos estamos metiendo en los ojos? Dióxido. Eso es definitivo. Y el anteojo, el armazón, se humedece, etcétera. Los apoyos de nariz, las plaquetas, estas se tornan verdes y nadie las lava, nadie las cambia. Cada cierto tiempo hay que cambiarlas. En el uso de los lentes de contacto, más bien si el paciente está bien educado, se cuida más. Los tiempos de recambio, las horas de uso, el, el uso adecuado de los líquidos, de las soluciones, de las lágrimas artificiales, etcétera, de los lubricantes, ayudan bastante. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí, el bien educado, el que sigue todos sus parámetros, la verdad que no va a tener ningún problema y el riesgo es mínimo. Sí, esto nos lleva de alguna forma a pensar que la principal fortaleza podría estar pues en la educación y la comunicación, ¿no? Cómo profesionalmente tú comunicas la información y cómo educas a ese paciente que es mucho más, digamos, permeable a las indicaciones, el cual entiende que si tiene algún problema va a dejar de usar sus lentes de contacto y eso pues definitivamente para muchos pacientes es hasta cierto punto un drama. Entonces yo creo que nuestra principal fortaleza está en eso, ¿no? En la educación y comunicación al paciente. ¿Qué énfasis haces tú, por ejemplo, en tu consulta, en tu experiencia, para educar y comunicar a los pacientes, ¿no? Para minimizar riesgo, porque si bien las complicaciones asociadas al uso, sobre todo severas, asociadas al uso de lentes de contacto son de una muy baja incidencia, es importante también evitar la ocurrencia con buena información, ¿no? Sí, yo creo que cae
cae sobreentendido que lo primero que hay que hacer es lavarse las manos, tener un ambiente apropiado en casa, en donde haya una toallita, un Kleenex, qué sé yo, limpio, un sitio pequeño, aunque sea, que sea el lugar en donde uno va a poderse colocar o retirar los lentes de contacto. Horas de uso. Segundo, no intercambiar soluciones, ¿no? La solución que se le prescribe o se le da por algún determinado tipo de lágrima o por algún tipo de problemas con las soluciones, etcétera, debe ser la que se les prescribe y la que deben de usar ellos, no alternarlas. Eh, y sobre todo, los tiempos de uso, no solamente en horas, sino en tiempos que si son programados mensuales, pues que sean los 30 días. Pero felizmente hay un lente de contacto que nos puede ayudar bastante con relación a los niños, que es el One Day, ¿no? El de uso, lo uso ahora y lo boto en la noche, ¿no? Es cierto, es un poco más caro, pero también nos puede ayudar un poco más a mejorar, a evitar los riesgos. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Los niños son los mejores pacientes, acatan mejor las indicaciones, es más, hasta le llaman la atención a los padres. Decirle no, no, ya no, ya, o ya, ¿cuánto falta para la próxima consulta? El otro mes, hasta piden que se lo anoten en el calendario. Papás que llegan me dicen, tengo un calendario en la casa que tiene el escritorio del bebé y ahí le pide que le ponga de rojito un círculo, un cuadradito, le pone un sticker de Pokémon, le pone un sticker de dinosaurio, esa fecha tiene que irte a visitar. Entonces, eh, a veces eso ayuda y mucho. Por eso nosotros tenemos que también ver la manera, buscar empatía con el chico, buscar una comunicación real con él. No ser tan toscos cuando hablemos con ellos, hablar, para eso tenemos que ver nosotros dibujos animados o ver animalitos, como le dicen por acá, ver dibujitos para poder hablar en su mismo idioma. Y créanme que ayuda bastante. No solamente venir a decir ya, a ver, lámpara, a ver, keratometría, a ver, la refracción, etcétera, chao, usa lente de contacto. No, hay que hablar en su idioma, jugar con ellos y hablar con los papás también de esto. Y te cuento que sí, los riesgos, felizmente, y espero seguir así, eh, no me ha tocado nada, nada, absolutamente nada grave. En los adultos sí, a cada rato, pero en los niños menores de 16, 17 años, francamente, vamos bien. Ah, qué bueno, porque que definitivamente significa que eso, de alguna manera, eso traduce, pues, el esfuerzo que uno hace en consulta, ¿no? Entonces, vemos que, como tú dices, que los niños a veces son, hasta cierto punto, pues, toman más conciencia de la responsabilidad del uso de los lentes, son más cumplidores de las indicaciones, son más responsables con las citas de control, porque los educamos en el sentido de que esto va a garantizar de que él siga teniendo una corrección adecuada, que no vaya a tener ningún tipo de problema, porque que gran parte como yo le digo a los estudiantes, ¿no? La adaptación de lentes de contacto no termina en el momento que tú le das los lentes al paciente. La adaptación de lentes de contacto comienza cuando tú le das los lentes de contacto al paciente y terminará el día que el paciente, por alguna decisión personal propia, pues decida dejar de usarlos porque ya no quiere seguir, porque en algún momento pues pensar en una cirugía refractiva, lo que sea que ocurra, pero que no sea porque fue una mala experiencia, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, definitivamente, hay que tratar de conversar, obviamente, y está bien decirlo, hay que evaluar, no es cuestión de decir se lo quiero adaptar al niño y se acabó, no, no, no. Nosotros mismos debemos de perder el miedo y evaluar al paciente como si fuera un paciente adulto, no evaluarlo a la loca, ¿no? Aún sigo yo observando que no se utilizan lámparas de hendidura y eso no está bien. Equiparnos con lo mínimo necesario es lo correcto, pero haciendo todos los exámenes previos que lleven a una conclusión feliz de que si el paciente puede o no puede usar lentes de contacto, sea niño o sea adulto. No es cuestión de que yo quiera adaptar a un niño, no es cuestión de que yo quiera adaptar a un adulto, es cuestión de que si el niño o el adulto pueden usar o no lentes de contacto. A veces el niño puede, pero a veces no debemos adaptar lentes de contacto. Un caso que nos acaba de ocurrir el sábado pasado, el sábado último, perdón, nos llaman de otra sucursal porque eh, una niña llegó de 14 años y su hermanito de 12 con miopías de -20, lo tengo anotado, -20 con -3 y el otro -16 con -2. No. Graduaciones que definitivamente deberían de ser lentes de contacto, pero lamentablemente, bajo todas las condiciones corneales,
era aceptable usar lentes de contacto gas permeable, pero lamentablemente el área económica impiden y la procedencia de donde vienen impiden que podamos nosotros prescribirles lentes de contacto. Entonces, esto también influye, ¿no? Tenemos que ir más allá de la graduación, más allá de querer venderlos o querer adaptarlos de esa manera, sino observar si el paciente puede tener el buen cuidado en el uso de los lentes de contacto, no por él, sino por donde vive. Eran pacientes de una condición social bastante humilde, en donde venían porque hay una parte social que hacemos nosotros en determinadas sucursales nuestras, en donde obsequiamos estos anteojos, y lentes de contacto definitivamente no podría ser, a pesar de que nosotros quisiéramos y las condiciones oculares lo permitían, pero por la procedencia es que lamentablemente no nos, ahí sí podríamos haber tenido o corrido un riesgo por adaptar a un paciente en donde el medio ambiente no era propicio para el uso de los lentes de contacto. Claro, en eso tienes razón, no sé, definitivamente no solamente es el lente, ¿no? Sino que asegurar que el lente funcione involucra que yo tenga pues un seguimiento y control y el uso de los elementos de cuidado y mantenimiento que si, como tú dices, si no se va a poder económicamente acceder a ellos, pues sí se convierte en un potencial riesgo, ¿no? En esos casos, como tú decías, pues un lente de repente rígido gas permeable se convierte en una mejor opción para el paciente. José, ¿cómo van ustedes respecto a la miopía, ¿no? Durante la última década, si no estoy mal, pues se ha hablado mucho de la miopía, publicaciones hechas póstumamente por Brian Holden nos hicieron ver que la miopía se convertía en una potencial epidemia, ¿no? O sea, una epidemia de miopía a nivel global y que en el mundo, pues hacia el 2050 íbamos a tener un 50% del mundo miope y se hacían algunas extrapolaciones para tratar de entender realmente qué es lo que podía ocurrir, ¿no? ¿Cómo estamos en el caso particular de Nicaragua respecto a la miopía? No, definitivamente aquí había una explosión, ¿no? El COVID, no, así como hubo una explosión de COVID por todo el mundo, la miopía en los últimos 10 años ha sido terrible, fácilmente quintuplicado, y no me cabe la menor duda de que las estadísticas muy válidas, muy ciertas, inclusive se pueden hasta incrementar al 2050 con el uso excesivo de equipos electrónicos a muy cortas edades, 4 o 5 años, insisto, ya son diestros en el uso del celular, de la tablet, inclusive llámese la computadora o laptop. Eh, Indiscriminado, por supuesto. Necesario, porque la tecnología llegó para quedarse, pero el uso que se está haciendo es en demasía. Ya nuestros chicos son más sedentarios, ya no saben salir a la calle porque aparte que no nos permiten tanto por el medio, por el problema que tenemos de COVID, de estas cosas, no se permite salir tanto, disfrutar tanto el aire libre como antes. Hoy todos encerrados, hoy todos miran de cerca, hoy todos trabajamos de cerca y nos hemos olvidado de ver de lejos. Entonces no me cabe la menor duda de que la miopía pues se va a ver incrementada, pero por factores externos, ¿no? Sí, yo creo que estas cifras nos muestran un panorama pues de pronóstico hacia el futuro, ¿no? En muchos países, yo sé que en muchos países de América Latina, pues definitivamente todas las opciones que existen al día de hoy disponibles para el control de la miopía no lo están, lo cual es digamos, de manera inicial, pues puede resultar en una suerte de desventaja de ofrecer la mejor opción. Pero creo yo que si no tenemos opciones, pues debemos comenzar tratando de educar a los padres respecto a lo que puede pasar, ¿no? Porque muchas veces, no sé si ha ocurrido con ustedes, que a veces el papá dice, no, yo me operé y más adelante ya lo operaremos, ¿no? O sea, que asumen que como ya están ellos operados de cirugía refractiva, pues los chicos no importa, más adelante igual se operarán, que no pasa nada, ¿no? Que utilicen lentes y que en su momento ellos podrán pagar una cirugía. Sí, esos casos ocurren bastante, ¿no? Aquí hay que hacer un lavado de cerebro porque se puede decir hasta cierto punto que uno se vuelve un poco egoísta, ¿no? Como yo me operé y ahora estoy viendo bien, que él siga pasando el mal rato usando los anteojos por un buen tiempo hasta que cumpla mi edad, y ya a mi edad, él solito que se pague la cirugía, o yo se la pagaré después de acá 10 años. Y en esos 10 años
el niño pues que tenga una calidad visual no acorde a la mejor que se le pueda brindar o pueda obtener si es que usara tal vez lentes de contacto en donde sabemos pues que el campo visual es superior al de los anteojos, es mejor confort ante graduaciones anisométricas, o sea, diferencia de graduaciones en un ojo y otro, se evitan miopías, y por qué no, los lentes de contacto ayudamos pues a evitar la progresión de la miopía, ¿no? En esta publicación que hace el Brian Holden Vision Institute, por ejemplo, hay una calculadora, ¿no? Que muchas veces la podemos tener disponible gratuitamente a través de las plataformas en línea, tanto el teléfono celular como el computador, como tú decías, que es algo que también al día de hoy pues todos tenemos en el consultorio y que pueden servir como una forma de digamos, sensibilizar a los padres respecto a qué puede pasar, ¿no? Y respecto a cómo está el niño al llegar a consulta, la edad, y esto nos permite hacer una estimación futura de qué podría pasar, ¿no? O sea, ¿consideras tú útil utilizar herramientas como estas en el público objetivo que ustedes tienen en consulta? Definitivamente, todo lo que pueda ayudar a enseñar, a educar y con ello pues compartir, especialmente con los padres para que vean eh, los avances en tecnología, que puedan explicarles a ellos sobre el problema que puedan tener sus hijos y ellos mismos nos ayuda. Eso es definitivo y aparte, cuando lo ven así, ellos sienten que hay estudios que no solamente fortalezcan el diagnóstico que uno hace, sino que hay estudios que están demostrándole a él que si no se cuida, simple y llanamente puede pasar algo más. Y por eso sí, definitivamente los apoyos, en este caso de Yacle, que a través de Brian Holden, nos dan, pues definitivamente son ayudas fantásticas. Sí, no, la idea creo que yo es de tratar de lograr pues que se sensibilice a cierto grupo poblacional, porque sabemos que las consecuencias miópicas futuras pues son cambios a nivel estructural, ¿no? O sea, pasa a ser la miopía de solo un defecto refractivo, a ser una condición que puede afectar significativamente la salud ocular, no solamente la salud visual, sino la salud ocular de los pacientes, ¿no? O sea, con mayor predisposición a desprendimientos de retina, glaucoma más temprano, catarata más temprana o degeneración macular miópica según corresponden al defecto refractivo. Entonces, si nosotros podemos hacer algo hoy, pues definitivamente tenemos que ir caminando en esa dirección, ¿no? O sea, de alguna forma es una condición responsable, ¿no? Alguna vez en alguna de las conferencias alguien decía que hacer algo hoy de alguna manera es tener un menor impacto hacia el futuro, ¿no? Aunque sea una reducción pequeña, aunque sea la gafa oftálmica, aunque sea el lente de contacto, pues ya nos da una ventaja pensando en el futuro. Sí, claro, definitivamente. Parte de asistir a los congresos y estar presentes en los eventos que organiza Yacle especialmente es aprender. Nosotros también tenemos que entender que si no hay un reciclaje nuestro de aprender y de querer aceptar cosas nuevas como estas informaciones, como esta calculadora, de aprender y entender y comprender que son necesarias, pues como que nos vamos quedando en el pasado, ¿no? Los estudios están allí, las investigaciones están a disposición. Somos nosotros a veces los que nos limitamos a no quererlas tomar. Ya es tiempo de que nosotros mismos, una vez que pase todo esto, aunque esto de las clases virtuales, los congresos virtuales ayudan bastante, las clases presenciales hechas en los congresos, en los talleres que organizan ustedes mismos, nos ayudan muchísimo, ¿no? Ya se extrañan las visitas o los viajes a diferentes lugares, ya se extraña pisar suelo extranjero, suelo internacional, y bueno, pues esperemos que esto en algún momento cambie y podamos, ¿por qué no?, sentarnos en algún lugar, en un aeropuerto por allí y tomarnos una cerveza. Bueno, sí, no, definitivamente es algo que nos ha limitado significativamente el 2020, que era el año de la visión y que se tenían planeados un sinnúmero de eventos, pues se vieron truncos definitivamente por los temas que ya conocemos asociados a la pandemia del SARS-CoV-2 o de la enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces, eso limitó mucho
Incluso limitó mucho las actividades de exterior, ¿no? Como tú dices, en algunos países más que en otros, pues hubo más restricciones. En el caso de Perú sí hubo muchas restricciones de desplazamiento. Quizás por el tema de contagio, densidad poblacional, velocidad de contagio, infraestructura sanitaria, pues quizás hubo ciertas diferencias a nivel región, pero definitivamente lo que ha demostrado hasta cierto punto funcionar de alguna manera de manera preventiva, en el caso particular de la miopía, es que los niños tengan actividad exterior, ¿no? En, bueno, tú conoces Lima y Lima es una ciudad que tiene muy poca brillo solar durante el año, ¿no? Digamos, son 4 meses de los 12 meses que tiene el año, el resto del año es una ciudad muy gris. Me imagino que Nicaragua tiene un perfil diferente porque está más en Centroamérica, está mucho más cerca a la zona del Ecuador también y el clima, pues creo que puede ser un factor contribuyente de actividad exterior, ¿no? Sí, claro, acá nuestra temperatura promedio es 32 grados, 34 grados. Ahorita mismo, déjame ver, estamos en 31. Estamos en 31 grados, eh, y algunos dicen que hay frío. Acá es sol todo el año, te cuento. ¿Ah? Las lluvias, te puede llover tiene una lluvia torrencial durante 10, 15 minutos y después, a ver, mejor ocúltate, porque el sol que sale en 2, 3 minutos es más intenso que antes y el vapor y el bochorno, incontrolable. Sí, no, bueno, como te decía, pues hay ciertas evidencia de que actividad, el jugar, bueno, es actividad de los niños, jugar es parte de su rol social también, es contribuyente, ¿no? Sobre todo a contribuir a que no sean propensos a miopía. Quizás la pandemia nos limitó mucho, nos encerró mucho, nos metió a cuevas tecnológicas, donde Es, nos sentimos en algún momento bastante más cómodos. Al final, como todos, toda cárcel, por más que sea durada, pues no es tan confortable. Y bueno, creo que el próximo año pues se retomarán un poco actividades como se le dice ahora, pues de nueva normalidad para poder tener esa interacción que tú mencionabas de compartir experiencias, sentarse cara a cara, compartir una cerveza, ¿por qué no? Y conversar respecto a temas que son comunes, ¿no? Temas de actividad profesional y temas de actividad social que también son importantes tener. Digamos, tratando de hacer un resumen, José, de todo lo que hemos conversado en tu experiencia y de valoración pediátrica, perdón, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los colegas de Centroamérica, de nuestra región, y tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tomar como profesionales en el momento de pensar en una evaluación de niños y cómo adaptar lentes de contacto a estos pacientes? ok, primero, como mencionamos, ¿no? A veces me ha tocado, a veces no, varias veces, tenemos que quitarme lo que acá se le llama la gabacha o el saquito blanco para que no le tenga miedo el niño, porque a veces los papás de por sí dicen, vamos, te voy a llevar donde el doctor y si no te portas bien te va a poner una inyección. Entonces de por sí ya lo tienes en contra, ¿no? Entonces a veces yo veo cómo lo tratan afuera y me quito la gabacha, tengo una corbata que tiene animalitos, ¿no? Tengo que cambiarla porque ahora son dinosaurios. Entonces tenía una, antes tenía del Pato Lucas, tenía del Box Bunny, pero Piolín, pero sabes que eso ya pasó. Ahora después era de los Power Rangers, bueno, en fin, ya pasó. Entonces ahora tenemos de dinosaurios. Y es lo que más les gusta. Entonces ponerse eso, aunque uno se ría, pero hace pues que los niños o los jóvenes o los chicos te tengan más confianza. Entonces buscar un ambiente apropiado. Debemos olvidar esa premisa de que los niños no logran entender, porque entienden más y comprenden más que el adulto, ¿no? Educar a los padres, hacer que pierdan el miedo, quitarles ese tabú de que el lente de contacto puede ser dañino, entender que debemos de tener por lo menos los equipos mínimos para la evaluación de la película lagrimal, una lámpara de hendidura, cositas mínimas, hacer una excelente refracción, tomarnos nuestros tiempos. En mi caso, por ejemplo, yo suelo entregar lentes de contacto cuando son menores los días sábados. Porque me encierro, así tenga la graduación o la cajita afuera. Eh,
se le entrego los días sábados. Yo digo, perfecto, le voy a traer unos lentes de contacto para el día sábado. Por favor, día de entrega. Uno me dirá, pero ¿por qué el sábado? No lunes, martes, miércoles. Porque si es el lunes y se lo ponen, se va a ir al colegio y no hay nadie quien lo pueda ayudar o observar al niño en el desempeño de ese día con el lente de contacto. En cambio, si es sábado, yo debo suponer que por lo menos el niño ya no tiene colegio. Segundo, la mayoría de padres tal vez puedan estar con él ese día sábado y si no el domingo. Entonces por lo menos tienen 24 o 48 horas de estar con él para poder observar cualquier cosita o detalle extra que me puedan informar y podamos corregirlo, ¿no? Para ello, obviamente, tenemos que estar en comunicación. Ellos tienen nuestros números celulares para cualquier emergencia, cualquier actividad, ayudarnos a corregirla, ¿no? Cuando se les enseña a los niños, se les enseña a los papás también. Lo que más me importa enseñar a los papás es a retirar los lentes de contacto. Para mí, esa es mi arma, ¿no? Que el niño aprenda a ponerse y quitarse, pero ante una emergencia, que los papás aprendan a retirarse retirar los lentes de contacto. Ese es, y cuando participan con su hijo o su hija, se sienten más comprometidos. Y busco eso, un compromiso entre los padres, el niño y, ¿por qué no?, con nosotros también, para que cuando yo haga las preguntas del caso, ellos también intervengan y digan, caray, también intervengo yo, entonces también tengo algo que hablar. Y se sienten bien. Hay un compromiso mutuo y eso hace pues que pues tengamos adaptaciones bastante exitosas, ¿no? Sí, yo creo que es un aspecto importante lo que tú has mencionado, ¿no? Involucrar al niño, porque al final de cuentas el paciente es el niño, no es el papá. El papá va a ser el que, como tú decías, al que le puedo enseñar al principio, de repente, la inserción y la remoción, especialmente la remoción, por si acaso el chico tuviera algún problema, pues que a los papás, ¿no? Papá o mamá en general, que haga la remoción correcta del lente de contacto, que pues, supervise, porque de alguna forma el que va a usar los lentes es el niño, ¿no? Lo que buscamos es que se incremente el nivel de responsabilidad. Creo que es un aspecto que contribuye significativamente, así pensando en el futuro, ¿no? A pacientes de lentes de contacto satisfechos, pacientes de lentes de contacto que tengan larga data, pacientes que sean continuos a la consulta. Recordar también, como tú decías, que si yo deseo, estoy interesado en adaptar lentes de contacto, pues debo tener las herramientas que corresponden. O sea, si yo necesito no solamente el lente, necesito la lámpara hendidura para hacer el manejo y controles. O sea, finalmente el papá, la mamá, la persona que vaya con el niño sienta que el profesional que está a cargo de la adaptación es un profesional integral que puede hacer un buen trabajo, que finalmente pues va a mantener la salud de los ojos de sus hijos, que es lo que uno espera, ¿no? O sea, definitivamente nadie quiere pues que los chicos tengan problemas. Así que es una buena recomendación la que tú mencionas y yo creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros colegas de la región el programa al día de hoy de cómo, por qué es importante adaptar lentes de contacto en niños. Hemos hablado de autoestima, hemos hablado de básicamente prevención de crecimiento de miopía, hemos hablado de experiencias, de razones importantes para que los chicos a partir de ciertas actividades pues recreativas, lúdicas, deportivas, pues puedan hacer uso de su visión completa a partir de los lentes de contacto. No es una condición exclusiva de cierto grupo de pacientes, sino es una cuestión que se puede generalizar a todos los pacientes, que sí hay algunas limitantes de carácter económico, quizás sí en el tema del mantenimiento, el control, consultas, etcétera, pero que pueden paliarse de alguna otra forma con algunas otras opciones de lentes de contacto que tengan finalmente un costo de mantenimiento más bajo, más pequeño, una reposición más lenta en el tiempo, que puedan contribuir a que el paciente realmente obtenga el beneficio principal pues de esa importancia de la adaptación de lentes de contacto que el día de hoy nuestro colega José Lai nos ha comentado desde Nicaragua. Así que José, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos permitido compartir contigo tus propias experiencias y te doy los micrófonos para tus palabras de despedida. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. A Yacle, claro está. Años apoyándonos a todos los que nos gusta, nos apasiona este mundo de los lentes de contacto, por el esfuerzo que hacen en compartir sus experiencias, sus conocimientos, el área tecnológica que necesitamos para poder reciclarnos, para poder aprender.
cada día más, recordando una vez más que los conocimientos están allí. Ahora los tenemos cerca. La tecnología ha llegado para quedarse, simple y llanamente es así. Y gracias a ti, a Yaque, una vez más, por la invitación. Latinoamérica, gracias. Un fuerte abrazo, Guillermo. Gracias, José. Ha sido bueno vernos, aunque sea a través de la pantalla. Y nada, este fue el programa de hoy. Y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Chao. Bye.